Bienvenidos a nuestro podcast Cuidando Conciencia. Somos los alumnos de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Salamanca en Ávila y estamos encantados un día más de entrevistar a personas relacionadas con el ámbito sanitario. En el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, ¿verdad, Sergio? Sí, Nerea. Hoy tenemos un testimonio realmente inspirador. Nuestra invitada es Begoña Fernández Macarro, una mujer marcada por el conocimiento, la enseñanza y una extraordinaria capacidad de resiliencia. Begoña es geóloga de profesión y profesora en la USAL en la Escuela Politécnica de Zamora. Sin embargo, más allá de su destacada trayectoria académica con numerosos artículos publicados e incluso un libro, hoy nos acompaña para compartir su historia personal. Bienvenida, Begoña, y gracias por estar en la Escuela de Enfermería de Ávila. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo para que os haga partícipes de lo que ha sido mi vivencia en el tema oncológico y que aprovechéis todo lo que podéis aprovechar de lo que os voy a ir contando. Muchas gracias. Cuéntanos quién es Begoña, cuál ha sido tu trayectoria personal. Pues igual es la pregunta más difícil. Definirme así en breve. Begoña es una persona normal, sencilla, muy disfrutona. Me gusta disfrutar de la vida, me gusta disfrutar de mi gente y he disfrutado muchísimo de mi trabajo. Como habéis dicho, soy geóloga de formación y he sido profesora fundamentalmente en la Escuela Politécnica de Zamora, pues hasta hace un par de años que al cumplir 60 decidí jubilarme. Esa es Begoña, básicamente. Y así para conocerte un poquito más, ¿cómo era tu día a día antes de ser diagnosticada de tu primera enfermedad? Pues mi día a día era ir a Zamora o ir a la facultad en Salamanca, dependiendo del cuatrimestre y de la asignatura del momento, dar clases, estar con mis compañeros, hacer el trabajo que vosotros veis en vuestros profesores aquí, reuniones, colaboraciones, proyectos de investigación, proyectos docentes. Tenía muchas horas de clase, estaba muy en contacto con mis alumnos. Mis alumnos, han sido variados, pero fundamentalmente de ingeniería civil. Cuando yo empecé era ingeniería técnica de obras públicas y de ingeniería agroalimentaria. Yo he dado siempre asignaturas vinculadas con la geología. Geología, cartografía geológica, cartografía temática ambiental, en fin, todo aplicado un poquito a la ingeniería de destino. Y pasaba muchas horas con ellos, muchas horas de teoría, muchas horas de práctica, muchas actividades semilúdicas como esta, en las que creo que se aprende muchísimo más que en las clases teóricas. Y volver a casa, estar con mi marido, no tengo hijos, y vivir una vida como cualquier otra persona normal, ¿no? Y el fin de semana aprovechar para viajar, leer, escuchar música, cocinar, me gusta la cocina. Ese era mi día a día. Pero también os digo que, salvo el tema del trabajo, también ha sido mi día a día durante y después del cáncer. Claro, ¿y cómo fue ese momento en el que te lo diagnostican? ¿Fuiste a una revisión? ¿Te lo fue por parte del médico? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, es que mi historia es doble. Yo tuve un cáncer de mama en 2011 y me noté un bulto y a raíz de eso pues inmediatamente fui a mi ginecóloga y pues el diagnóstico fue el que fue. Tenía 2 carcinomas, uno de ellos infiltrante y pues me tuvieron que someter a tratamiento. El shock fue tremendo, os podéis imaginar, que se siente pues una tristeza infinita, un miedo atroz. Yo tenía contacto con la enfermedad, digamos que estaba familiarizada con la enfermedad por parte de la familia de mi marido. Entonces conocía lo que son los efectos secundarios del tratamiento, su dureza y pues como os digo, el miedo fue absolutamente atroz. Pero me dije a mí misma, Begoña, ponte el buzo de trabajo y a luchar. Y así fue. Y luego, 10 años después, en 2021, me diagnostican otro cáncer, esta vez de colon, un cáncer colorectal. Mismo sentimiento, mismo miedo, pero además sabiendo lo que supone. Sabiéndolo en propia carne, no porque tienes un familiar, un amigo
sino en propia carne, ¿no? El tratamiento, otra vez dureza. Entonces, solamente pensar en eso fue nuevamente aterrador. Aparte de que, bueno, el futuro te da vueltas. No sabes si vas a tener futuro, ¿no? Para empezar. Pero bueno, nuevamente toca lo mismo. Y básicamente eso fueron las reacciones al shock de tienes un cáncer. ¿Y todo eso también cómo lo llevaron tus familiares? Pues mal. Pero fueron muy valientes. Desde luego se tragaron absolutamente el miedo y no me lo manifestaron en absoluto, pero en absoluto. Eran las personas más animadas del mundo. La verdad es que yo también, en los dos casos, tuve buen pronóstico, para empezar, ¿no? Luego, que haya recidivas, esas cosas ya es más, no te lo pueden asegurar. Pero tuve buen pronóstico y bueno, pues yo también lo afronté bien después del shock inicial. Pero yo en mi familia, en mis amigos, desde luego me parece tremendo el cómo lo afrontaron y cómo fueron capaces de olvidarse absolutamente de ellos mismos para volcarse en mí con muchísima valentía. Claro, y toda esta rutina que tenías antes de este diagnóstico, ¿qué cambios tuviste a lo largo? ¿Qué cambios a nivel social, de hábitos? Hombre, te tienes que cuidar. Sabéis que los tratamientos del cáncer te provocan muy bajadas en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, eres una persona inmunodeprimida, entonces te tienes que cuidar. Y evidentemente mucho más me pasó con el cáncer de colon porque me pilló en pandemia. No confinamiento, pero sí pandemia. Entonces, claro, tienes que cuidarte especialmente. Pero no me supuso muchos mayores cambios sociales. Bueno, por supuesto, dejas de trabajar, eso sí es un cambio importante, ¿no? Dejas de tener contacto con tu segunda familia, ¿no? Que son tus compañeros y tus alumnos. Pero, vamos, salvo eso, no me supuso grandes cambios. Y a pesar de, bueno, como has dicho antes, que el segundo diagnóstico, pues también un poco como que lo afrontaste con el shock inicial, pero que luego sacaste las fuerzas para seguir hacia adelante, ¿notaste algún cambio de actitud? O sea, te curas de tu primer cáncer, pasan unos años, te vuelven a diagnosticar el segundo, ¿hay un cambio de actitud? O sea, ¿lo afrontas? En el fondo sabes que puedes tirar o es como una bajada más de ánimo más que el primero? Pues no sé si más. Luego sabéis que el tiempo y la memoria filtra cosas, ¿no? Entonces, no sé si más o no. Pero lo que sí recuerdo es que, aparte de esa tristeza que os digo, tristeza infinita, miedo atroz, con el segundo cáncer estuve enfadada con el mundo. Sentí rabia, enfado con el mundo. Pero, ¿por qué te pasa esto a ti por segunda vez, no? Que tampoco es que quieras repartirlo, tampoco se trata de eso. Pero sí sentí un enfado con el mundo que con el primer cáncer pues no fue por ahí mi actitud. Pero, insisto, hay que olvidarse de esos enfados, de esos miedos y hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante y la actitud. Os podéis imaginar lo importante que es la actitud. Sí. No cura, pero ayuda a su curación y ayuda a sobrellevar todo lo que te va a venir, porque te van a venir muchas cosas. Y yo en ese momento no sabía lo que me esperaba, porque para mí fue muchísimo más demoledor el tratamiento del colon que el de mama. Y ya sin saber lo que me esperaba ya estaba enfadada. Menos mal que echas para atrás esas malas vibraciones y dices, esto hay que hacerlo de otra manera. Y luego está siempre muy acompañada. El problema fue ahora en pandemia, porque yo no me aislaba socialmente, pero la gente era reticente, les daba muchísimo miedo acercarte a ti y poderte plantear un problema porque tuve las defensas muy bajas. Entonces yo creo que ahí me aislaron socialmente a veces, pero no, pero todo muy bien. Al final es eso, encontrar algo que también te ayude, que cada uno encuentra Sí, una siempre, actividad distinta sí, para evadirse. Siempre y se es lo encuentra algo, importante. hay que buscarlo, ¿vale? Claro, si te pones, no voy a buscar nada, voy a encerrarme y a rayarme mucho, así no. Claro. Pero se trata de no rayarse y, bueno, pues lees, paseas, charlas. Yo he hablado muchísimo con la gente. Claro, porque estableces relaciones también con otras personas que están en tu misma situación, Sí. con los profesionales sanitarios. Sí.
¿Qué papel han tenido a lo largo de tu...? Pues mira, fundamental. Evidentemente, mi oncólogo me ha curado. Es así de claro. Me ha curado. Los profesionales, pues, personal de enfermería, Marta González, sin ir más lejos, pues han sido para mí, aparte de formar parte de la curación y de aplicación de los tratamientos, aparte de la parte clínica, ¿no? Aparte de eso, han sido un apoyo maravilloso, pero un apoyo además en todos los sentidos, porque tenéis que pensar que el cáncer, aparte de la enfermedad en sí, resulta que los tratamientos te generan una cantidad de secuelas, una cantidad de efectos secundarios, una cantidad de daños colaterales, que es que al final eres multienfermo, es que tienes de todo, no te falta de nada. Y necesitas un apoyo, necesitas que te asesoren, necesitas soluciones, métodos que te lo mitiguen, que te ayuden a paliar esos efectos, ¿no? Y el personal sanitario es quien te lo proporciona, ¿no? Y en este caso también gente de cerca que, aunque no sepan nada de enfermería, nada de medicina, pues se vuelcan de tal manera que también te mitigan lo mitigable, ¿no? Pero vamos, el papel que vais a tener en un futuro si estáis en un servicio oncológico o en cualquier otro servicio médico, pensar que estáis haciendo un bien, no solo curando, sino apoyando a los pacientes, y que es fundamental. Ese apoyo, tenéis que dar cariño, van a necesitar de vosotros, van a ser personas dependientes de vosotros. Qué bien. Y ahora un poco para meternos un poco en el tema del segundo cáncer, que fue al final también el que, con el tratamiento y tal, que fue un tratamiento muy agresivo. Sí. Te hicieron una ileostomía al diagnosticarte el cáncer de colon. Que vamos a explicar nosotros un poco lo que es la ileostomía, para quien nos escuche que lo sepa. Que bueno, es una apertura y fijación temporal o que es definitiva del ilion a la pared abdominal con la finalidad de derivar al exterior pues todo el contenido intestinal. Y esto se produce porque cuando el colon o el recto pues no pueden funcionar de una manera normal, y el tipo de desechos en el caso de la ileostomía son como más líquidos, incluso más irritantes, que también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, así como para introducir un poco el tema, ¿cómo afectó la quimio y la radio a la ileostomía? Bueno, más que a la ileostomía, al estoma, que es el orificio de salida, ¿no? Sí. Porque, a ver, a mí el estómago me dio muchísimos problemas. Yo tuve unos problemas muy serios de irritación de toda la piel periostomal. Porque, como habéis comentado, claro, las heces cuando salen del ilion son extremadamente líquidas, no han pasado por el colon, que es el responsable de que se absorba el agua, y claro, es muy difícil controlar las fugas o las filtraciones. Yo tuve que experimentar con distintos tipos de discos a los que van enganchadas las bolsas para la recogida de heces. Tuve que experimentar con distintos tipos, que si planos, que si cóncavos, que si convexos. Casi que hice un máster de productos de ileostomía. Y porque además yo perdí muchísimo peso, porque también la absorción de nutrientes que realiza el colon ya no la tienes. Perdí muchísimo peso, entonces prácticamente no tenía abdomen, y era muy difícil encontrar el disco más adecuado, que quedaba perfectamente sellado, perfectamente pegado al abdomen y que no hubiera fugas. Probé unas láminas de hidrocoloides que se cortan a medida para la protección de la piel previamente al disco. Probé unos anillos moldeadores, que fueron lo que me salvó la vida. Pero, vamos, en 2 días estaba totalmente corroído. Y de hecho, pues me dijeron, no, la bolsa, por supuesto, diariamente mínimo, pero el disco te debe aguantar 3-4 días. Imposible. Yo cada 2 días quitaba el disco, era curarlo, una higiene exquisita, una curación de toda la piel de alrededor, de la piel debajo del disco, y estaba todo absolutamente corroído. Y era un efecto no solamente de la agresividad normal por la ileostomía, por la fluidez, sino por la quimio. Entonces, la quimio para mí fue demoledora en ese sentido. Aparte luego ya de los efectos estos de el malestar gástrico
y otras cosas que tenía la quimio de colon, pinchazos en los dedos cuando tocaba cosas frías, en fin, pequeñas cosas, ahora vistas así, pequeñas cosas. Pero claro, el efecto en el estómago fue absolutamente demoledor. Claro, y es un cuidado diario. Sí. Cuidado diario. ¿Con quién recibiste ayuda? ¿En quién te apoyaste para poder llevarlo día a día? Claro, porque te cambió la vida totalmente, Sí, sí. las rutinas. La rutina, del tema de la higiene, del estómago y de las curaciones, desde luego es nuevo, evidentemente. Y bueno, me apoyé absolutamente en mi marido nuevamente, pero en esa práctica de probar cosas me apoyé en Marta, porque fue la persona que nos iba asesorando, que iba buscando en las empresas que llevan ese tipo de cosas, iba buscando soluciones a todos mis problemas, pero estaba más nerviosa que yo, porque yo ya estaba desbordada, yo ya, más que nerviosa, estaba ya desbordada. Y Marta buscaba y rebuscaba y mi marido aplicaba y así salimos del apuro. Fueron por lo menos 4 meses con toda la piel periestomal en carne viva hasta que lo controlamos, pero claro, luego manteniendo una rutina de cuidados, de cremas, de limpieza, en fin, una rutina exquisita. Pero ya cuando lo controlas, te cambia la vida, ¿eh? Recuperas parte de esa vida perdida, porque los primeros meses fueron duros. Y alguna vez, porque sí que es verdad que hay muchos pacientes que les cuesta como admitir esa parte de que me han puesto una bolsa y tal, y a lo mejor derivan un poco más los cuidados a un familiar para ellos como no ser todavía del todo conscientes de lo que les ha pasado. ¿Sentiste tú eso o desde el primer momento estuviste... Sí, yo recibo ayuda de mi marido, pero yo también quiero participar en los cuidados, en ningún momento... Eso por supuesto. Y es más, yo cuando me explicó el cirujano lo de la ileostomía, dije, no puede ser. O sea, primero el diagnóstico, que es el segundo diagnóstico de cáncer, y ahora la ileostomía. Digo, ¿mañana qué va a ser? Ahí sí que entré en shock total. Pero bueno, 2 días después lo empecé a asumir. Y luego ya cuando te ves, ya cuando me operaron, pues a los 15 días o así, fue todo muy rápido. Cuando me operaron y ya me desperté con la bolsa, pues ya como que estás a hechos consumados. Entonces, psíquicamente tardé poquito en admitirlo, pero físicamente me dio muchísimos problemas, que fueron los que me minaban a veces un poquito la moral. Claro, y como te apoyaste en tu marido, como nos has comentado, ¿cómo crees que él afrontó esa noticia, ese cambio de... cambio? Muy mal, muy mal. Muy mal, pero lo que os decía antes, no lo aparentó. Lo que pasa es que yo sé que muy mal porque hoy es el día en que si hablamos del tema se emociona. Claro, pero en aquel momento... Pero en aquel momento un campeón. Intentaba a lo mejor ocultártelo también para que tú Sí, no... sí, efectivamente. Y bueno, y también porque en esos momentos te apoyas de una manera muy intensa, muy especial, y bueno, pues salimos los dos para adelante. Pero vamos, lo mismo que os he dicho que tenéis un papel en el futuro importantísimo, el papel del cuidador, sea tu pareja, tu familia, o quien haga de cuidador o de cuidadores. Yo la verdad es que tuve bastantes cuidadores, pero uno muy especial, como estáis viendo. El papel del cuidador no tiene precio y no lo pagas con nada, absolutamente con nada. Qué bien, qué bonito. Y tu día a día luego con la ileostomía, ¿cómo cambió? O sea, en tu vida social, en tu vida íntima también, porque al final verte con una bolsa, también entiendo que a lo mejor incluso te mirabas al espejo y había días que te bajaba la autoestima porque decías... Sí, unos días te gustas más, otros días te gustas menos. También pasa sin ileostomía, pero bueno, pero efectivamente. Pero bueno, no afectó demasiado. Y en la vida social, no para salir, pero... Quiero aprovechar el tema porque, claro, no están los sitios preparados con baños para una persona ostomizada. Efectivamente, tú a un bar no le puedes pedir, no, tienen que tener un servicio para personas ostomizadas, ¿no? Si cuando casi a duras penas a veces lo tienen para una persona sin ostomías.
Pero es que ni siquiera los centros públicos o las facultades o los aeropuertos o estaciones ni siquiera están preparados para eso. Y eso sí que es un problema. El utilizar un baño público, no el de tu casa, pero el utilizar un baño público siendo una persona ostomizada. En 2 años, fíjate que esto ha sido hace 2 años, mi caso, y en 2 años ha cambiado la historia de una manera. Yo ya los he visto en aeropuertos, yo ya los he visto en centros, en facultades, y la cosa está cambiando. Ya os digo que evidentemente no puedes pedir en un bar o en un sitio de ese tipo que tengan un baño para personas ostomizadas, pero es un auténtico problema. Y eso sí que te puede llegar a dar incomodidad. Y así como curiosidad, porque yo no lo sabía, pero los baños así para personas ostomizadas, o sea, ¿qué tienen de especial a Pues un baño? Sí, normal? pues tienen un lavabo a la altura adecuada, un espejo, pues para que te puedas hacer el cambio necesitas verte reflejada, porque así lo demás malamente. Y luego tienen también pues unos sistemas como una especie de grifo con manguera, como algunos fregaderos de casa que tienen, puedes sacar una manguera así, pues un sistema así para poderte limpiar. Yo lo que imagino es que tienen que tener una higiene exquisita este tipo de sitios, que no, ese es el problema de los baños públicos, ostomizados o no. Que nunca lo había escuchado, Pues me ha llamado la atención. Si vais alguna vez no sé, en Barajas o lo que sea, fijaros, claro, no serán tan frecuentes como los servicios normales. Claro. Si podéis entrar, o no, eso lo miráis en internet, entráis en internet, servicios ostomizados, y os salen fotos. ¿Y cómo te sentiste cuando te quitaron la ilio? ¿Cómo fue ese proceso de por fin? Sí, fue una liberación absoluta. Y además, a ver, no te la quitan hasta que no has pasado los primeros controles que implican un TAC, ecografía abdominal, analítica, en fin, una serie de cosas que están marcadas por el protocolo. Entonces, el quitarte la ileostomía supone muchas cosas, no solamente la liberación de la ileostomía, de esa incomodidad, sino que supone que estás bien, supone que todos los controles han dado bien y entonces el doctor, el profesional se anima a quitártela, porque si no, si tendría alguna inseguridad no te la quita, hasta esperar 1 año más o el tiempo que sea. Yo la tuve 1 año, además casi clavado, aunque luego tiene unas consecuencias también duras, de las recuperaciones y toda la musculatura responsable de la contención, entre otras cosas, ha estado 1 año de vacaciones y no quiere volver a trabajar. Tiene que hacerse la idea y le cuesta hacerse la idea. Entonces claro, al principio tienes problemas de contención y ojo, que una cosa es la contención urinaria, que no supongo que no será buena, pero imaginaos lo que puede ser la contención fecal. Duró poco, pues no recuerdo, igual fueron 2 semanas, lo cual puede ser mirado como poco. Es muy deprimente. Yo ahí a veces pensé, ¿por qué me habré quitado la ileostomía? Con lo cual también es muy difícil recuperar, alternos periodos de estreñimiento, periodos de diarrea. Claro, es muy difícil recuperar una cosa normal, una normalidad, porque no tienes nada de flora. O sea, es como que te has llevado un aprendizaje. Sí, intensivo. Sí. Y claro, o sea, la dieta, que es algo fundamental, tanto en el momento de cuando tenías la ileostomía como después, tuvo que cambiar completamente tu estilo de vida de dieta, o qué pautas también te dieron los médicos, qué importante es en un paciente ostomizado la dieta. Pues fíjate, el cirujano, que era la persona que me llevaba ese tema, me dijo que comiera de todo. Luego, yo creo que también por la pérdida de peso, que fue algo que le preocupó muchísimo, pues me decía, tienes que llevar una alimentación equilibrada, comer de todo, porque me veía pues tremendamente delgada, ¿no? Pero claro, ahí fui yo la que me tuve que poner restricciones. No podía comer frutas y verduras, me sentaban fatal. Alimentación, legumbres, alimentos flatulentos, fatal. Luego leí, y a veces leer es muy malo, que las comidas con fibra puede obstruir el estómago. Bueno, claro, aterrada. Dejé de comer cosas con fibra porque me daba terror pensar que se me podía obstruir el estómago. Entonces, al final fui yo la que me puse una serie de restricciones, pero bueno, las restricciones no me impidieron estar bien nutrida, porque bueno, pues no tenía problemas en comer carne, pescado, está claro que no digieres igual.
y bueno, tienes que ir cribando la alimentación. Y algún momento, o sea, te quitan el osteomía y es como has dicho antes, que al final es como un alivio porque dices, vale, ya está todo bien. Pero antes de ese momento, ¿llegaste a pensar, a lo mejor esto ya me lo dejan permanentemente y tengo que vivir con ello, tengo que aprender a vivir con ello? Pues la verdad es que igual algún flash me vino, ¿eh? Si hubiera necesitado algo permanente, me hubieran hecho una colostomía. Entonces, bueno, yo me apoyaba, igual te apoyas erróneamente en eso para decir, no, esto permanente no va a ser. Y también en algún momento, ya que fue como el tratamiento muy duro y estabas inmunodeprimida, además, como has dicho antes, que encima era como con COVID y aislamiento y tal, te diste por vencida y dijiste, mira, ya tiro la toalla en ningún momento. No, el pronóstico era bueno. Bueno, y aunque hubiera sido malo, soy muy luchadora, pero vamos, el pronóstico era bueno, no puedes darte por vencido jamás. Hay que tirar para adelante como sea y hay que seguir disfrutando, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Ese consejo se lo darías a alguien recién diagnosticado con un cáncer? Sí, que hay que luchar, Luego, claro, cada persona es distinto y si el pronóstico es malo, es complicado decirle a una persona, no, tú lucha y sé positiva con un diagnóstico, con un pronóstico malo. Entiendo que eso puede ser así, pero vamos, en principio y hablando en general, hay que luchar como sea. Eso te enseñan a vivir un poco el día a día, que es lo que has dicho también antes, que cuando estabas con tu marido pues lo intentabas disfrutar porque a lo mejor te venían pensamientos de decir, a lo mejor pasa algo más grave y no puedo. Sí. Y además, efectivamente, ese es un consejo que os doy a todos. Quiero decir, no solamente a un paciente. Hay que vivir el día a día. Siempre hay que pensar un poco en todo el futuro, está claro, ¿no? Y todos lo hacemos, pero hay que vivir el día a día. Y os voy a dar también otro consejo que luego a mí también se me olvida, ¿eh? Y cuando me encuentro bien, una tontería me preocupa. Hasta que digo... Que yo he pasado por cosas peores. Y luego también hemos visto que has escrito un libro. Sí. El libro, entiendo que de geología. Sí, de geología. ¿Alguna vez has pensado, ahora que ya como ha pasado todo, en escribir un libro contando tu historia? Pues la verdad es que no lo he pensado. Oye, igual puede ser para mi jubilación, igual puede ser un entretenimiento, pero yo creo que no. Me resulta más fácil escribir sobre geología que sobre mí, sobre mi vida y sobre mis sentimientos. De hecho, me está costando contar lo que os estoy contando, estoy nerviosa. Claro, sí. Y cuando doy clase de geología no estoy nerviosa, estoy como en casa, como en el salón de mi casa. Y sin embargo, pues ahora mismo tengo ese nervio, estás contando cosas muy, muy personales y lo que os decía, yo nunca he tenido ningún problema en hablar, pero claro, siempre has hablado con gente de tu entorno. Y lo de escribir sobre mí, pues ahora mismo no lo veo, pero si creéis que esto os está sirviendo para algo, pues a lo mejor lo valoro. ¿Y qué consejos nos darías a nosotros como futuros sanitarios? Pues a ver, paciencia, empatía, lo que os decía antes, tenéis que querer a los pacientes, no solamente curarlos o contribuir a la curación o a aplicar el tratamiento, tenéis que quererlos. Yo sé que a veces podemos ser muy difíciles, pero tenéis que quererlos. Y sobre todo, y además eso para cualquier paciente, oncológico no. Y fijaros, yo diría que para los pacientes oncológicos, al final, lo que os decía antes, entre los efectos secundarios, las secuelas, los daños colaterales, tenemos un poquito de todo. Necesitamos asesoría en muchas cosas distintas. Bueno, yo con la ileostomía, yo necesitaba más asesoría, más ayuda por la ileostomía que por el tratamiento del tumor en sí mismo, ¿no? Entonces, por todo eso, debéis esforzaros para ser personas muy completas, profesionales, más que personas, porque personas seguro que lo soy ya, profesionales muy completos y muy versátiles, para cubrir una demanda que va a ser un abanico de problemas. Entonces, para cubrir eso, yo os diría que os esforzaréis en ser completos y versátiles. Por supuesto, empatía. Y sobre todo, por experiencia propia, que practiquéis muchísimo lo de pinchar y lo de pillar vena. Porque es tremendo para un paciente oncológico, con el deterioro de venas que supone la quimioterapia, es de verdad demoledor. Y cuando cuentas con gente que saca bien sangre, que aplica bien la quimioterapia, que pincha bien,
O sea, es que es un alivio para el paciente tremendo. Entonces, practicad, por favor, eso todo lo que podáis para hacerlo lo mejor posible, porque ahí sí que somos pacientes muy difíciles. Tenemos las venas como una pared de hormigón. Claro. Eso sí se nos encuentran. Entonces, es muy complicado para vosotros y para nosotros. Y bueno, básicamente, yo creo que eso... No, está bien. Yo creo que son consejos que sirven que tendremos mucho en cuenta, y que sí. tendremos en cuenta. Os acordaréis de mí en un futuro. Sí, eso desde luego. Eso desde luego. Y al final también yo creo que también la parte de escuchar, ¿no? Y a veces, porque sí que es verdad que a lo mejor a veces en el hospital pues siempre vas a lo mejor con un poco más de prisa porque tengo que hacer esto, luego lo otro, me para la urgencia. Y es normal, y a lo pero, mejor es sí. más el pararte. Sí. Claro, el tratar al hablar paciente y- que no sea el paciente de la habitación tal número, sino tenerle con su nombre, saber lo que le preocupa, cuáles son sus inquietudes. Sí, porque pensar que en ese sentido tenemos muchísimas necesidades, incluso aunque familiarmente no tengas ninguna carencia, pero en el momento que estás en el hospital eres una persona muy, muy vulnerable, y no solo físicamente. Y que a lo mejor lo único que demanda el paciente también es hablar, o sea, no Sí, el hecho sí, de, sino hablar sí. de otro tema para Sí. distraerte Sí, o sí. incluso desahogarte contigo, porque Sí, hay pacientes que no tienen la suerte de contar con... Sí, efectivamente. Luego un está esa cuidador. faceta, sí. Y yo creo que esto ya un poco como para finalizar, no sé si hay algún aspecto así importante que nos hayamos dejado nosotros, que quieras mencionar, más indagar sobre a lo mejor los efectos secundarios de la quimio o el tratamiento, algo que nos quieras contar. Pues hombre, yo os contaría que también en el tema de los efectos secundarios hay que distinguir dos cosas. Por un lado están los efectos secundarios durante el tratamiento, que esos normalmente cuando cesa el tratamiento desaparecen, y luego están los efectos secundarios de después, o las secuelas, o ahí podemos llamarlo, podemos ponerle otro adjetivo, pero bueno, que tienes que ya integrarlos en la vida normal, en la vida de después, que es más normal que la intracáncer, y que tardan más en mejorar, y que ya estás como más dejada de la mano de Dios, no sé cómo decirlo, que ya parece que ya te las arreglas tú sola. Y ahí a veces chirriamos un poco, pero es paciencia y tiempo. ¿Y mentalmente te sentiste preparada ante esos efectos? O sea, cuando acabas el tratamiento, o sea, tú ya estabas preparada mentalmente de Sí. ahora encima me va a venir también... Sí, eso tuve la preparación de la mama, aunque no tiene nada que ver unos efectos Sí, con bueno, los otros, pero- ni los efectos de la quimio, ni los posteriores, ni los efectos de la radio, ni los posteriores. Pero ya estás preparada, que sabes que eso tiene secuelas. Y ya como para acabar, ¿cómo describirías como tu camino en la vida? ¿Cómo lo describirías? O sea, ¿cuál sería como la frase que describiría la vida de Begoña? por La vida de ejemplo? Begoña, pues visto lo visto, una lucha constante, casi sin descanso. Espero que ahora ya tenga Hombre, sí. un descanso, prolongado además. Pero sí, al final una lucha constante. Pero bueno, no voy a dejar que puedan conmigo, en la medida de lo posible, claro. Qué bien. Pues bueno, yo por nuestra parte Bueno, esta parte creo que está todo. No sé si hay algo más que nos quieras comentar. No se me ocurre ahora mismo. Creo que luego además como al charlar me disperso, ya no sé ni lo que he contado ni lo que no he contado. O sea que si Bueno, yo creo que ha quedado si todo no echáis bastante nada en claro. falta Yo creo que- vosotros. Bueno, una cosa, si Sí, me dejáis. sí. Una última cosa también, la importancia de los servicios de apoyo de la Asociación del Cáncer. ¿Mm? Yo no tengo la percepción de haberlo necesitado como necesidad, pero por otras historias de la vida tuve ayuda de una psicóloga de la sede de Salamanca, de Sara Batanero, y vamos, te hace muchísimo bien. ¿Cómo Entonces, describirías la función de las asociaciones? pues yo esta que es la que conozco, y conozco concretamente la labor de la que fue mi psicóloga. Y yo digo que no fue que yo recurriera a ella, pero vamos, que fue algo maravilloso el conocerla y el tenerla a mi disposición. Creo que es absolutamente fundamental. Creo que es fundamental no solamente para el paciente, sino para los cuidadores,
para temas de duelo, que yo precisamente la conocí por un tema de duelo de la familia de mi marido. Y vamos, creo que hacen una labor encomiable, porque la gente necesita apoyo psicológico. Yo incluso, aunque creas que no, que eso es lo que me pasaba a mí, que creo que no lo necesité, pues yo creo que al final... Siempre viene bien un Ojo, apoyo. Sí. Vamos, Sin duda, aparte de las actividades que realizan, que te hacen conocer a otra gente que está como tú, ahí también tú puedes ayudar mucho, porque hay gente que está muy triste, hay gente que está muy triste, y ahí, bueno, pues los que somos un poco gamberros como yo, pues también damos vidilla y bueno, pero vamos, creo que la labor por lo menos de la Asociación del Cáncer que yo conozco, es absolutamente fundamental. Esas asociaciones no pueden faltar y en ningún campo para ningún enfermo, independientemente de cuál sea la enfermedad. Pues yo creo que ya está todo. Pues muchas gracias a vosotros por tu testimonio. Y bueno, ya hemos llegado al final de este episodio de Cuidando Conciencia, y bueno, que no podríamos estar más agradecidos con nuestra invitada, Begoña Fernández Macarro, por abrirnos las puertas a su vida y compartir su historia. Y también el papel fundamental de los cuidados en el proceso de la recuperación. Claro, porque para quienes estudiamos o queremos ser enfermeros, escuchar experiencias como esta de Begoña es un recordatorio de que detrás de cada persona, detrás de cada diagnóstico, detrás de cada habitación, hay una persona que necesita de la empatía, el apoyo y el cuidado integral. Tu testimonio nos ha inspirado a seguir perfeccionando tanto, no parte de nuestra teoría, sino también la sensibilidad y la humanidad. Y Begoña, gracias por recordarnos lo esencial que es el acompañamiento en el camino de quienes atraviesan situaciones difíciles, y tu historia pues será sin duda una motivación para futuros enfermeros y enfermeras que buscan marcar una diferencia en la vida de sus pacientes. Y a todos los que nos escuchan, gracias por ser parte de este espacio. Si este episodio os ha dejado una enseñanza o os ha inspirado, os invitamos a compartirlo y a reflexionar sobre el papel que todos podemos desempeñar en todo el cuidado de los demás. Hasta el próximo episodio. No olviden que en enfermería, en salud y en la vida, cada pequeño gesto cuenta. Sigamos cuidando nuestra conciencia y la de quienes nos rodean.